Desde sus inicios y poco a poco, la Biblia se convirtió en el libro más traducido en el mundo. Posteriormente, fue el primer libro impreso en Occidente, haciendo que la Biblia tenga un alcance mundial. Y vemos así algunas de las características que hacen de la Biblia un libro singular. Bienvenidos al primer bosquejo de la lección de este trimestre. Es increíble que la Biblia se escribiera durante un periodo de 1500 años. Esa es la diferencia que hay entre Moisés y Juan. A eso hay que sumarle el hecho que la Biblia tiene más de 2000 años de antigüedad. Por supuesto, de ella se hicieron una gran cantidad de manuscritos, lo que la convirtieron en el libro más traducido. Sin embargo, a pesar de su antigüedad, la Biblia sigue siendo tan necesaria para nosotros. ¿Por qué ocurre esto? Bueno, esto vamos a estudiarlo en los siguientes 3 objetivos. En el primero, comprenderemos que es Dios quien inspiró a la Biblia. Posteriormente, estaremos viendo el poder transformador de Dios. Y finalmente, tenemos que entender que Cristo realmente es el centro de toda la Biblia. Ahora veamos este primer objetivo. Dios es el que inspiró a los autores de la Biblia. Recordemos esto, que es Dios el que realmente inspiró, pues la Biblia tiene 40 autores y las diferencias que hay entre ellos es muy marcada. Por ejemplo, de todos ellos la lección menciona a algunos, de los cuales podemos decir que Moisés, en el caso de este profeta, fue hijo de esclavos que llegó al palacio del faraón, a gran diferencia de Daniel, quien venía de un linaje real. Otro de los autores bíblicos es Jeremías, hijo del sacerdote. También tenemos en el Nuevo Testamento, por ejemplo, a una persona preparada como Mateo, un cobrador de impuestos. Sin embargo, una contraparte encontramos en Amós, quien tenía el humilde trabajo de ser un boyero. Otros muy preparados, como el apóstol Pablo, por ejemplo, o autores torturados y exiliados, como es el caso de Juan. Todos ellos, con sus características, escribieron el mismo libro. Todos ellos con una educación diferente, en zonas geográficas muy diferentes y en tiempos distantes, escribieron un solo libro con un solo mensaje en el cual no existen contradicciones. Esto, por supuesto, no puede ser obra del hombre. Esto tiene que tener como verdadero protagonista a Dios. Y así lo dice el apóstol Pablo en 1 de Timoteo, quien reconoce la autoridad de toda la Biblia como libro inspirado por Dios. Por eso, Mensajes Selectos acierta al decir que tenemos un valioso tesoro que fue confiado a los hombres en un humilde vaso de barro. Recuerda que es Dios el autor de la Biblia. En este segundo objetivo, tenemos que entender que es Dios quien puede transformar la vida de las personas. Por eso vamos a considerar primero el ejemplo de Moisés. Este hombre que ya estaba despidiéndose del pueblo de Israel, en su despedida, en su discurso, proclama uno de los más grandes poemas que hay en la Biblia, en el cual resalta la palabra de Dios. Moisés pide al pueblo que se mantenga obediente a lo que dice la ley, a lo que pide Dios, que ellos muestren fidelidad a la palabra de Dios y solo así, les decía Moisés, Dios les concederá vida plena, una vida la cual será y estará en armonía con la preparación para tener una vida plena en el cielo. Moisés entendió muy bien esto y por eso se despidió. Y si recordamos, Elena de White hizo lo mismo cuando dijo a la iglesia: les recomiendo este libro, haciendo alusión a la Biblia. Más adelante, cuando ya era la época de los reyes, Josías, quien escucha después de muchos años que la Biblia estuvo perdida, cuando él escucha lo que le leyeron, reconoce el error y el pecado del pueblo. Él muestra un gran dolor rasgando su túnica
e inmediatamente instaura en todo su imperio una reforma que estaba ligada a la adoración a Dios. Esta reacción de parte de Josías era una respuesta a la palabra de Dios. Por lo tanto, aquí entendamos lo siguiente: tanto Moisés como Josías y muchos otros autores, cuando leían la Biblia, ellos estaban entendiendo que en la palabra de Dios hay poder. Pero ese poder no es porque la Biblia encierre misticismo. Ese poder es porque la Biblia, tal como dice el libro de Juan, nos presenta a la palabra de Dios, y esa palabra de Dios es Cristo encarnado. Cristo encarnó la palabra de Dios cuando estuvo en este mundo. Por eso Moisés entendía que no era un libro material, era Dios quien estaba dispuesto a bendecir a su pueblo, y Dios prometió guardar a Josías de la maldad que iba a venir a Jerusalén. Solo Dios puede transformar la vida de las personas, pero lo va a hacer a través de su palabra. Ahora, en este último objetivo, vamos a ver al personaje central, que es Cristo en la Biblia. En el objetivo anterior, veíamos que solo Dios puede transformar la vida de las personas, porque cuando uno lee la Biblia, en ella va a encontrar a Cristo. Y esto lo vemos desde el Génesis, pues el capítulo 1 nos presenta a nuestro Dios creador. Y los textos bíblicos que la lección expuso apuntan precisamente a ello, a un mensaje cristocéntrico. Por ejemplo, en Génesis, la profecía explicaba que de la tribu de Judá iba a nacer el Mesías. El libro de Salmos, en el capítulo 22, describía cómo iba a ser la muerte de Cristo. Isaías 53 presenta al Cordero de Dios que va a ser inmolado en este mundo, mientras Zacarías profetizaba la entrada triunfal de Cristo en un pollino. En el capítulo 9 de Daniel, Gabriel le explicó que la centralidad de la profecía de las 70 semanas era Cristo y su muerte en la cruz. Miqueas profetizó a Belén como la ciudad en la cual nacería el Salvador, y por supuesto, Malaquías anunciaba que Juan el Bautista sería quien prepararía el camino para la llegada del Mesías. Entonces entendamos aquí lo siguiente: la Biblia tiene como centro a Cristo. Cristo cambia la vida de las personas, y la Biblia profetiza, porque es una de sus características. La Biblia profetiza en todo a Cristo. Entonces, si la Biblia presenta a Cristo, ¿qué esperanzas puede traer para nosotros esto? Bueno, la Biblia también es un libro histórico. Y entendamos aquí lo siguiente. Por ejemplo, en 1 Corintios se hablaba de la muerte de Cristo. Y esto es un hecho histórico, lo que quiere decir que es veraz. Si contamos nuestros años, sabremos que hay un conteo antes y después de Cristo. Y solo un hombre pudo cambiar esto, pues nuestro Señor Jesús. Si la muerte de Cristo es algo real, la resurrección de Cristo, que también está narrado en 1 Corintios, viene a ser real. Tenemos estos dos hechos históricos. Sin embargo, vamos a resaltar la resurrección de Cristo. Cuando Cristo resucita, estuvo en este mundo un promedio de 40 días. No estuvo solo ni escondido, y tampoco viajó a otro continente, como enseñan algunos. Durante ese tiempo, el Señor se relacionó con personas, y hay testigos oculares de ello. Por ejemplo, la primera persona que vio a Cristo fue María Magdalena, al verlo en la tumba cuando Cristo había resucitado. Tomás, el incrédulo, se acercó a Cristo y no solo tocó las heridas que él tenía, también se arrodilló y lo adoró como Dios. Luego, el Señor Jesús se manifiesta a sus discípulos e incluso les prepara comida, asando pescado y comiendo con ellos. Y obviamente, una gran cantidad de personas vieron a Cristo ascender al cielo. Hay testigos que muestran y corroboran que Cristo ha resucitado. Y esa es nuestra esperanza, pues Pablo explica eso en Corintios. Esa es la garantía de nuestra fe, ya que el Señor Jesús viene a ser la primicia de todos aquellos que van a resucitar. No quiere decir que Cristo es el primero en resucitar, pero sí el más exaltado. Al mismo tiempo, esto nos da la seguridad y la certeza de que Cristo
va a llevar a muchos de sus hijos que confiaron y creyeron en Él a la resurrección. Y aquellos que murieron, dice Pablo, resucitarán primero si aceptaron a Cristo. Y obviamente, y aunque a nosotros nos dé temor si la muerte nos sorprende, tenemos la garantía y la seguridad de que resucitaremos con Cristo. Por lo tanto, es Dios quien está presente en toda la Biblia, y eso es una garantía para nosotros, pues todo nos muestra el poder y el amor de Dios en favor de sus hijos, en favor de nosotros. Recuerda que antes de finalizar la lección es importante resumir lo que se estudió en relación a los objetivos. Y vamos a hacer respondiendo estas preguntas. ¿Por qué es necesario orar antes de estudiar la Biblia? ¿Cuán necesario es que sometamos nuestra vida a la palabra de Dios? Finalmente, ¿por qué saber que Cristo es el centro de la Biblia es muy esperanzador para nosotros? Finalmente, es bueno tomar desafíos. Y para esta semana decidamos seguir estudiando la Biblia, pidiendo la ayuda del Espíritu Santo para que nos ayude a entender y a obedecer su palabra, comprometiéndonos a estudiar la siguiente lección que titula El origen y la naturaleza de la Biblia. De esta manera estamos finalizando este bosquejo, animándote a que sigas estudiando tu Biblia, pues nos esperan grandes lecciones. Y con el deseo de volver a encontrarnos la siguiente semana, me despido deseando que Dios te bendiga grandemente.